Muy bien, estamos de vuelta en Buenas Noches y dentro de la vorágine, la revocatoria, están ocurriendo también otras cosas que son importantes y que son, creo, parte del mismo proceso político. Se ha creado un partido, el Partido del Pueblo, y está aquí uno de los fundadores, Luis Alberto Salgado, quien es un ex dirigente de APRISTA. Luis Alberto, gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto, muchas gracias por estar acá. ¿Qué es el Partido del Pueblo? ¿Es una escisión del Partido APRISTA? ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa es? Bueno, es una expresión más del APRA. El APRA es mucho más grande que el PAP. El PAP en este momento, conducido, teniendo como líder a Alan García, ya no expresa, es lo que nosotros sostenemos y afirmamos, al APRA original, al APRA popular, al APRA democrática, fundada por Aya de la Torre en México en 1924, pero también la sección peruana, ese PAP, ¿no?, en 1930, en el cual estuvo mi padre, los padres de muchos de los que somos los fundadores actuales del Partido del Pueblo. Entonces somos la ratificación del aprismo histórico en el siglo XXI, actualizado en base a los derechos humanos, y volver sobre todo al mensaje fundamental de ética de la política limpia, la política sana, la política con entrañas, para poder hablarle al país. ¿Sintieron que esos temas, perseguir esos temas que estás planteando, no había espacio dentro del aparato dirigencial aprista actualmente para de ninguna poder manera, trabajarlos? Eso es una dictadura, Augusto. Ya no es posible, y por eso es que en las últimas elecciones la gran mayoría de apristas no ha marcado ese logo, que es la estrella, con APRA, que en control de estas personas no significa absolutamente nada. Entonces, por más que se han hecho los esfuerzos internos para abrir espacios de diálogo, de tolerancia, de entendimiento, para auscultar los problemas del país, y sobre todo cuando estábamos en la vitrina del año 2006 al 2011, absolutamente negativo. Una arrogancia, una imposición, un juego sucio, por lo cual miles y miles de apristas simplemente ya no quieren saber nada con Alan García. Entre ellos, por ejemplo, hace 2 días me lo dijeron compañeros de la Juventud Aprista de Puno. Ese compañero, a nosotros nos da vergüenza decir que somos apristas porque inmediatamente nos asocian con la cúpula de Alan García de Lima, y con los cuales estamos coordinando además, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que el APRA llegara a eso en lo que está ahora? Bueno, esto ha sido un proceso largo, ¿no? Lamentablemente, Aya murió en el año 79. Yo era secretario general dirigente del APRA en el norte de los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Y lamentablemente quienes en esos años eran los llamados a mantener las banderas elevadas de un aprismo popular, democrático, de una visión realmente de fraternidad con los pueblos, clases y razas oprimidos del mundo, de una posición de izquierda democrática, y sobre todo con una democracia interna, que es lo que históricamente nos dio fuerza frente a las persecuciones, frente a las cárceles, a las torturas. Es un martirologio enriquecido, una especie de ética y mística que se creció en adversidad, que se creció ante el abuso, ¿no? Sin decir que no se cometieron errores, que por supuesto se cometieron errores como toda obra humana desde 1930, pero sobre todo el mensaje ético fundamental. Aya de la Torre dijo: tenemos que inaugurar en el Perú en 1930, frente a un Perú oligárquico, un Perú racista, un Perú de exclusión, la política sana, la política buena con entrañas. Todo eso lo ha negado Alan García, y al interior del partido una dictadura casi de oprobio, que es lo que ha originado precisamente esta debacle, y lo que Eduardo González Viaña, un catedrático, un compañero trujillano, profesor en una universidad en el extranjero, en Oregón, y invitado en una universidad en España, es el responsable de Alan García, que ha conducido al partido aprista peruano a la derrota y a la miseria moral. Entonces el Partido del Pueblo surge precisamente a partir de este cuestionamiento muy firme, muy claro, muy abierto, para poder a partir de ello hablarle nuevamente al Perú, decirles a los quechuas, a los aymaras, a los hijos y a sus nietos, a los aguayuns, a los asháningas, que el APRA o el Partido del Pueblo se reconcilia con ellos, y en todo caso, si cabe, pedir perdón a esos pueblos peruanos, a esos grupos étnicos, compatriotas nuestros, ¿no?, que el APRA de Aya de la Torre, el APRA popular de nuestros padres, insurge en el 2013, y este es el verdadero mensaje de fraternidad y acercamiento con ellos. ¿Cuánta gente está en el Partido del Pueblo? Bueno, el núcleo fundador somos alrededor de 30 de Lima. Ya hay células en todo el país, en las 25 o 26 regiones. Esta tarde he hablado ya con compañeros que van a ser nuestros coordinadores en Puno, en Cusco,
en Tacna, en Moquegua, en Arequipa. Apuntan al mercado aprista principalmente, el mercado electoral, el mercado dirigencial, la gente bueno, que mercado es una manera, sí, bueno, pues es la ¿no? población, es el pueblo aprista, por supuesto, sí, pero también, sobre todo, y somos muy conscientes, que hay que dirigirnos al Perú no aprista. De hecho, ya hemos recibido contactos, llamadas de jóvenes que nos han dicho, ¿no? Doctor Salgado, ¿no? Yo nunca he pisado un partido político, yo no he sido aprista, ni mi padre tampoco, pero nos interesa, me interesa lo que ustedes están diciendo. Son, personalmente, entre ayer y anteayer, 4 o 5 jóvenes que ven nuestro mensaje y diciendo inclusive, esto es lo que necesita a gritos el Perú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Augusto, no nos creemos nosotros poseedores de la verdad, ni nos creemos puros, ni con el ánimo de mandar ni predicar. Simplemente credibilidad, una noción básica de decencia y de dignidad, y sobre todo una visión del Perú, de América Latina, de los problemas del mundo, en el margen y la concepción del aprismo histórico, de nuestra doctrina, de nuestra filosofía, que no es una camisa de fuerza, pero sí es un mensaje de fraternidad sobre la base del estudio real de nuestros problemas. Ahí La Torre nos solía decir en los parlamentos universitarios de los martes, que asistí durante el 7-1 que ingresé a la Católica, hasta 7-8 que él nos dejó ya, que comenzó a enfermarse, que la realidad no se inventa, la realidad se descubre, y que el aprismo es precisamente el estudio concienzudo de la realidad sin arrogancia, sin dogmatismo. Ahora, Alan García puede decir que sea arrogante, etcétera, pero cuando hablan y por eso era mi idea del mercado electoral, lo que Alan García le dice, bueno, yo soy como soy, pero yo llego al poder. He llegado 2 veces y yo lo llego, así que puedo poner los congresistas, puedo ponerlos, yo soy la manera de llegar al poder. Bueno, eso probablemente lo diga Alan García, y está obsesionado además por ser nuevamente presidente de la República y ser candidato, y para eso querrá utilizar precisamente esta mística en la cual ya cada vez menos compañeros están cayendo. Él podrá decir eso, pero ahí están los resultados, ¿no? Ya no existe el sólido norte. Trujillo lo perdimos en el año 2006. Yo he recorrido gran parte de 19 regiones en el Perú del año 2009, 10 y 11, y ahora nuevamente empezó a recorrer el país, y de ninguna manera tiene asidero, ¿no? Sustento racional lo que nos dice el señor Alan García, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué pesa políticamente más, García o el APRA? Es que él ha debilitado a lo que se conoce como APRA. Claro. Lo ha debilitado porque está asociado. Un poco volvamos a lo que me dijo este joven puneño. Compañeros, aquí nos da vergüenza, ¿no? Decir que somos apristas porque inmediatamente nos asocia con Alan García y su grupo en Lima. Entonces, sin embargo, cuando yo he ido y me acompañan en los canales de televisión, en los cables o en la radio o en los locales apristas, o podemos hablar con sectores, con grupos no apristas, y les planteamos con claridad, sin creernos nosotros ni querer ser de ninguna manera predicadores, tenemos nosotros que abordar con una imagen, con un planteamiento serio, ocultando datos, revisando qué cosa es lo que tenemos nosotros como problemática central en el país. Nos creen y hay una posibilidad de entendimiento. Desde ese punto de vista, el Partido del Pueblo, que es una expresión del APRA continental como doctrina, como filosofía, como ética, como mística, tiene una enorme potencialidad. Pero tampoco vamos a imponer a quienes se acerquen al Partido del Pueblo que se conviertan o que sean o se declaren apristas. Abrimos las puertas, o las compuertas diríamos nosotros, ¿no? A todos los peruanos y peruanas. No olvidemos, Augusto, todos los años más de 360.000 jóvenes terminan secundaria, ¿no? Y entran a un mercado electoral, laboral. De todo tipo, mercado laboral, frustración, ¿qué cosa es lo que ocurre? El Perú en este momento es el primer país exportador de cocaína, Augusto. Eso es terrible. Es decir, creo que no hemos sopesado. Tenemos una grave crisis institucional, ¿no? Los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el mismo Poder Ejecutivo, la Policía Nacional. El ciudadano común y corriente tiene muy poca fe, tiene mucha desconfianza en su autoridad, claro, y en consecuencia no confían en lo que llaman sistema democrático. Nos dicen, si esto es democracia, ¿no? Con mi hijo desnutrido, claro, y mi otro hijo que no puede terminar el colegio y no tiene posibilidad, esa democracia no sirve. En otras cosas. Entonces el planteamiento que hacemos ya como Partido del Pueblo, inclusive estamos revisando nuestra propuesta económica, vamos a tener una conferencia entre nosotros el día sábado a las 10 de la mañana, para ver qué cosa es lo que le vamos a decir al país, incluye, incorpora esto. Interesante. ¿No?
Así Luis Alberto, que... va a ser un gusto seguirlos con atención lo que hagan y nos vas avisando de manera de irlo dando a Muchas conocer. gracias. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Luis Gracias. Alberto Salgado, uno de los fundadores del Partido del Pueblo, estuvo acá en Buenas Noches.